Al Consejo de Gobierno. Señor Venta, tiene la palabra. Sí, la pregunta es ¿qué soluciones plantea la Consejería de Desarrollo Rural para el grave problema de la tuberculosis bovina? Gracias, señor Venta. Señora consejera, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Bentacuel, y como ya he tenido ocasión de manifestar en esta Cámara, la Consejería está aplicando el Programa Nacional de Erradicación de Enfermedades. Es verdad que en el marco de ese mismo programa y teniendo en cuenta la situación concreta de nuestra comunidad autónoma, estamos aplicando un protocolo de flexibilización de las medidas allí donde es posible. Además, procuramos actualizar el mejor conocimiento acerca de la enfermedad sin olvidar medidas adicionales que tienen que ver con el control de la fauna salvaje o con la adecuación del calendario del saneamiento para facilitar la gestión a los ganaderos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señor Venta, tiene la palabra. Sí, consejera, es verdad que se ha tratado más veces esta cuestión, pero usted siempre dice lo mismo y lo que le pregunto es qué soluciones. Esas soluciones que usted plantea o que usted me enumera son las mismas que viene aplicando su consejería y son las mismas que están generando el problema al que yo le hago referencia sobre la tuberculosis bovina. Ustedes lo que siguen es generando incertidumbre, desconfianza y casi me atrevería a decir que desesperación entre los ganaderos cuando van a realizar las pruebas de diagnóstico de esta enfermedad. Por hacer memoria, los datos del año 2015 no pueden ser más desoladores para la ganadería asturiana. Ustedes ordenaron el sacrificio de, le voy a dar la cifra redonda, 1.878 animales, en los que solo el 5%, repito, 5% se les aisló el germen que provoca realmente la enfermedad, que usted dice que tienen, pero que no lo tienen. Y ese es el primer problema que ustedes siguen sin solucionar. A más de 200 explotaciones, por tanto, y tirando del hilo de estos datos, bueno, pues ustedes les han impuesto unas restricciones sin motivo alguno y después de comprobar, además, los resultados laboratoriales persisten en el error y les imponen condiciones y exigencias que no les corresponde, pues no hay animales positivos. Y usted lo sabe, son falsos. Y el problema sigue, porque creo, y así lo ha dicho usted, por lo que ha dicho usted aquí, siguen siendo incapaces de ofrecer soluciones para que este atropello que se está produciendo desde la Consejería ceje o cese de una vez. Siguen marcando animales en pueblos enteros. Eso es una realidad. No lo dice este diputado, lo dicen los afectados. Porque ustedes aplican la norma, los programas nacionales, que existen para toda España, por cierto, pero lo aplican de la forma más cómoda, menos complicada y siempre perjudicando al ganadero. Solo tienen en cuenta, para que todo el mundo se entere, solo tienen en cuenta los milímetros. Ahora solo es el milímetro, hacen la prueba diagnóstica y en función de que sea el grosor de la piel, 1 milímetro, 2 o 3, a partir de ahí ustedes toman las decisiones. Y los datos no pueden ser más concluyentes. Se están sacrificando animales, se siguen sacrificando animales indiscriminadamente y el daño, desde luego, a los ganaderos a veces es irrecuperable. Este año, por ya seguir después de 4 meses de campaña de saneamiento, este año han adoptado otra forma de perjudicar a los ganaderos. Decenas y decenas de explotaciones se inmovilizan y se justifica, sobre todo, porque dicen que hay animales racionantes, cuestión de 1 milímetro o de 2 milímetros, que se engrosa la piel. Y a esas explotaciones se suman las consideradas positivas por otro par de milímetros, en general. Y, consejera, mire, yo creo que usted ya podría acuñar el eslogan de la campaña del milímetro, que es lo que ustedes están haciendo con la sanidad animal en Asturias. Eslogan y actuaciones que arrojan a los ganaderos que van sufriendo sus actuaciones al precipicio. Estoy seguro que, corríjame, tendrá tiempo, que hasta usted estará sorprendida de que el diagnóstico de la tuberculosis sea una cuestión de milímetros arriba o abajo. Y así nos va, claro. Y para colmo, bueno, pues le pedí soluciones. Usted hablaba de la fauna salvaje. Ahora resulta que los culpables de la enfermedad, parece ser, según sus comentarios, son los jabalíes. Resulta, por ejemplo, que el municipio afectado durante ya varios años, casi 8 años, más de 8 años, con un problema grave, ahora deciden que es solo el jabalí el causante de la enfermedad. Me estoy refiriendo, como usted sabe, a Parres. ¿Qué pasa? ¿Que no se aisló el germen
que provoca la enfermedad en otros o en otras especies salvajes? Sí, sí se aisló, y usted lo sabe perfectamente, como lo sabe la mayoría de los diputados de esta Cámara, o todos los diputados de esta Cámara. Lo que pasa es que ahora mismo eluden su responsabilidad y lo que tratan es de trasladar una responsabilidad a quien no la tiene, que son los cazadores, y enfrentarse con los ganadores de la zona. No hay tejones, o no saben que la población, por ejemplo, de tejones está aumentando además de manera preocupante en todo el territorio y son portadores del germen que causa esta enfermedad. Eso no les preocupa a ustedes, solamente son los jabalíes los que están infectados y además solo los de Parres, señora consejera. Esa es las soluciones que usted propone para un problema grave en general en Asturias. Y yo creo que la sanidad animal, se lo digo sin acritud, no puede estar en sus manos. Mire, los datos son concluyentes. Tras 4 años al frente usted de la gestión en esta materia, ha multiplicado por 8 las tasas de enfermedad en las estadísticas y estamos superando ya el 1,65% en explotaciones. Por 8 en 4 años. Dos cada año, consejera. Y las cifras lo dicen todo. Y acabo, presidente. Y, bueno, lo que dice todo es la incapacidad manifiesta. Y yo creo que también vendría bien un poco de humildad por su parte, por parte de su Gobierno. Y reconocer la mala gestión, pero sobre todo cambiarla. Porque yo creo que usted no pasará a la historia como la consejera que susurraba a las vacas, estoy seguro. Usted pasará a la historia como la consejera que ordenaba el sacrificio de las vacas por 1 milímetro. Muy triste, consejera, muy triste. Gracias, señor.